ver si se acuerdan de qué estamos hablando. Del arrepentimiento y la conversión. Ajá. ¿Qué más? Y vamos a tratar los puntos como la justificación, la imputación, la redención y ya se me olvidó. Ok. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Cuál es la posición en la que estamos nosotros? ¿Hemos descubierto si realmente estamos convertidos o no? Porque el estudio se trata de nosotros examinarnos para ver si realmente estamos convertidos. Hay mucho silencio. Si nosotros nos hemos analizado si realmente estamos convertidos. Esto es una pregunta que debemos de hacérnosla, porque miren, a lo largo de la historia se ha escuchado mucha gente que por condiciones emotivas han levantado las manos cuando han preguntado que si quieren aceptar a Cristo como su Salvador y levantan la mano y se sienten como que ya. Pero realmente hay una convicción, se sabe por qué se aceptó a Cristo, se sabe cuál es el proceso del arrepentimiento y de la conversión, se sabe en qué posición estábamos nosotros antes y en la posición que estamos ahora, se reconoce con mucha claridad qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se tiene un concepto claro de lo que es el pecado. Estos son unos puntos, mire, que nosotros debemos de sabérnosla como el ABC de nuestro idioma, porque pudiéramos estar engañados dentro de la iglesia creyendo que somos y no somos. Esto es algo muy, pero muy delicado, muy delicado. Y estos estudios que hemos estado dando a lo largo de estas semanas han sido justamente para eso, para nosotros analizarnos, no solamente para adquirir conocimiento, esto se trata de nosotros analizarnos y ver si realmente nosotros hemos tenido el proceso del arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? Y conversión. Y si realmente estamos seguros de que somos salvos. Esa pregunta la hicimos en la otra clase y muchos dijeron que no estaban seguros de que eran salvos. Pero todo eso se debe al desconocimiento de qué era la condición en la que estábamos, la condición en la que... Yo creo que hay gente que son salvas y se van a sorprender cuando estén en el cielo. Y hay gente que creen que son salvas y se van a sorprender cuando estén en el infierno. Y esa es más peligrosa. Entonces, nosotros hablamos de lo que realmente es el arrepentimiento y después lo que es la conversión. Voy a dar las clases sin preguntas, las preguntas me las hacen al final para ver si la termino hoy. Porque no quiero, ya he tenido que suspender el terminarla por la falta de tiempo y me gustaría terminar esto hoy ya. Dijimos que debemos conocer estos conceptos que están aquí para entender por qué nosotros somos salvos, para los que tenían duda. Yo quiero que nosotros nos hagamos un escáner, nos hagamos una radiografía, todos los que estamos aquí. Y quiero utilizar esta palabra que fue usada por Juan Calvino, que es su tesis completamente, las 5 tesis de Calvino se llaman. Sus sílabas son estas, tulip. Yo no la voy a desarrollar toda, pero voy a usar una que es la que concierne al conocimiento que nosotros necesitamos para saber. Por ejemplo, esta palabra que él dice, depravación total, Calvino se describe como el resultado de la caída de Adán, el resultado de la caída de Adán, toda la humanidad está corrompida por el pecado, haciéndola espiritualmente muerta e incapaz de hacer algo bueno por sí mismo o buscar a Dios.
Esto es su tesis. Esta es la parte esta es la T de las 5 de las tesis de Calvino. La letra T. Déjeme diluirlo. Lo que Calvino dice con la depravación total es que ningún hombre tiene la capacidad para hacer lo bueno y y todo esto debido a lo que Adán hizo y Eva hicieron en el jardín, todos nosotros heredamos esa condición. Eso es lo que él dice. Espiritualmente nosotros somos incapaces de buscar a Dios. Y la tendencia del ser humano siempre es hacer el mal. En nosotros no hay nada bueno. Más adelante nosotros vamos a comprobar que lo que él dice es cierto. Hay iglesias, por ejemplo, los arminianos que no lo creen. Yo lo creo firmemente, no por Calvino, sino porque la Biblia es quien me lo ha demostrado eso. Y el apóstol Pablo también lo dice, y lo vamos a leer como el apóstol Pablo lo dice. La voluntad del hombre está afectada, dice él, por el pecado que no puede tomar, el hombre no puede tomar decisiones correctas en cuanto al ámbito espiritual. Eso es mentira que usted diga que usted va a buscar a Dios. No podemos. Nuestra naturaleza pecaminosa está en contra de buscar a Dios. Las tendencias de nosotros, ¿cuántos de ustedes se han sentido frustrados por querer hacer lo bueno y no lo hacen? ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana queriendo agradar a Dios y dan esas metidas de pata? Le hablaron mal a alguien, hicieron algo indebido y usted quisiera, mire, como llorar. ¡Wow! Y es por la naturaleza que hay en el ser humano. Esto no es una forma de nosotros estar justificándonos cuando hacemos lo malo, pero sí entendiendo la condición en la que estamos o la condición en la que heredamos a través del pecado. La depravación total del hombre se ve en toda la Biblia. Y es por eso que digo que creo. Calvino fue el que lo dijo con más, aunque hay otro teólogo en el siglo IV llamado Agustín de Hipona, que está muchísimo antes que Calvino, que también tenía este concepto. Por ejemplo, el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y perversa, dice Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías? El corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Engañoso. Engañoso. El corazón siempre nos aconseja a actuar en contra de Dios, siempre. Y nosotros tratamos de decorar las cosas para justificar que están bien, y es también un producto del corazón, engañándonos a nosotros mismos. La Biblia también nos enseña que el hombre nace muerto en transgresión y pecado. Por ejemplo, en el Salmo 51, en el verso 5, David dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, que desde que estaba en el vientre de la madre ya él era un pecador. Y en Salmo 58:3, alguien búscalo por favor, y Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5. El que lo tenga primero lo puede leer. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Exacto. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ok. Aquí estamos hablando de qué condición. De un feto. De alguien que está en el vientre de la madre, no ha nacido todavía, y el salmista dice que ya son unos mentirosos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, aquí lo que está diciendo Pablo en la carta a los Efesios es, nosotros éramos, el versículo, me parece que el versículo 3 habla de que lo que practicábamos eran las obras del diablo. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, esa es la condición del ser humano, que practica lo que practica el diablo. La mentira, la división, un sinnúmero de cosas que nosotros lo encontramos en Gálatas en el capítulo 5 y lo encontramos también en Romanos. Esa es la condición en la que todos nosotros estamos. O sea, que el que se quiera pintar como una mansa palomita ya está pecando con eso. Porque se está engañando. El apóstol Juan dice en la primera carta, dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentirosos y decimos que no somos pecadores. Entonces es completamente necesario que nosotros entendamos nuestra identidad. Que no es que nosotros nos portemos bien, que nos estamos ganando algo para Dios. No. Definitivamente nuestra condición es una condición depravada, una condición con tendencia a querer pecar siempre, una condición de enemistad con Dios. La Biblia enseña que debido a que el hombre no regenerado, hablamos de esa palabra regeneración más tarde, está muerto en sus transgresiones, que fue lo que acabó de leer Nicole en Efesios 2, versículo 5, nosotros tenemos que pasar, primero tener este conocimiento que estamos dando hoy, las lindas palomitas que somos. Después de eso, el proceso de arrepentirnos de nuestra condición de pecado. Viene la conversión y después viene un trabajo que lo hace el Espíritu Santo de regenerar nuestras vidas, porque ninguno de nosotros podemos cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo. Ninguno. Queremos tener buena intención. Como dice el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Si yo queriendo hacer el bien no lo hago, sino que hay una ley dentro de mí que me pone a practicar el pecado. Estoy parafraseando. Está cautivo por el amor al pecado. Oye, cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, verso 19, el apóstol lo que nos está diciendo es que nosotros queremos vivir en una condición de pecado. En 8.3 también dice, nosotros queremos vivir en una, alguien búsquenmelo de cuando la vean si pueden, y de tal manera, dice el apóstol Pablo, que nadie quiere buscar a Dios, porque aman más las tinieblas, es lo que dice en Juan 3.19, dice que aman más las tinieblas y no entienden las cosas de Dios. Eso es un ser humano, común y corriente, un ser humano. Por lo tanto, los hombres reprimen la verdad de Dios en injusticia, Romanos 1.18, y continúan viviendo voluntariamente en el pecado. El hombre quiere vivir en el pecado. Esto es algo, mire, tan grande, que Spurgeon, un predicador del siglo pasado, él lo explica de esa manera. Él dice, la tendencia del hombre para pecar es tan natural, que es como una madre que tiene un bebé en sus brazos y alguien le da un cuchillo para que le saque el corazón a su bebé. Todas nosotras que somos madres aquí preferiríamos que nos saquen el corazón de nosotros a que nos saquen el corazón de un bebé que nosotros amamos. El amor que la madre tiene por ese bebé
es natural, puesto por Dios para proteger al bebé. Esa es la naturaleza de la madre. Y él sigue explicando, aunque le pongan el cuchillo en la mano, la madre jamás va a sacarle el corazón a su bebé, jamás. Entonces, esa condición que hay en la madre de defender a ese niño hasta la muerte, es la misma condición que hay en el pecador de querer pecar. Entonces, él pone otro ejemplo y él dice, puede buscar una paloma para que coma, de los desperdicios carroña, y le ponen también, ella no se lo va a comer porque la naturaleza de la paloma no es para comer carruña. Ahora bien, si le ponen un animal de carruña a comérsela, se la come porque esa es su naturaleza. Saquen un pez del agua, se le va a morir porque su naturaleza es vivir en el agua. Entonces, esos son los ejemplos que ellos ponen para demostrar de que el hombre natural tiene la tendencia a pecar o sí. Eso no es verdad que usted vea a alguien que aunque se porte bien, que va para el cielo. Nadie se va a salvar por portarse bien. Nadie. Nadie. Hay una sola vía para ser salvo. Una sola vía. Que es a través de la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nada más. Nada más. Debido a que están totalmente depravados, este estilo de vida pecaminosa les parece correcto a los hombres. Y por lo que rechazan, estas citas bíblicas son para que ustedes corroboren lo que se está diciendo. Y por lo que rechazan el evangelio de Cristo como una locura y su mente es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco pueden. No pueden. Usted no ve gente que van a la iglesia y duran un tiempo, no pueden obedecer, se van y siguen su vida mundana de antes. Porque no fueron genuinamente convertidos. No puede, una persona no puede sujetarse a la ley de Dios si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, alguien búsqueme Romanos, que ahí es que nos vamos a enfatizar. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Para que nosotros podamos identificar la universalidad del pecado. El que tenga el versículo 10, por favor, lo lee. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Muy bien, esa pequeñita, ese pequeñito versículo, ¿ustedes no creen que es suficientemente claro para nosotros entender que no hay un solo justo, ni siquiera uno? O sea, todos nosotros estamos descalificados, ninguno de nosotros somos justos, ninguno. ¿Qué dice el versículo 12? Fernando. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El 23, Fernando. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hasta aquí que nosotros hemos entendido. Ayúdenme. Esa es nuestra condición. Todo eso que se acaba de leer, eso somos nosotros, el ser humano. O sea, esto es algo para uno preocuparse, pero de una manera superlativa, preocuparse por uno no haber hecho esa decisión convencido de que eso es lo que somos. Hay gente que toman decisiones en los altares creyendo que por ellos mismos, que quieren cambiar de vida. O ahora yo me quiero portar bien. Yo quiero dejar la vida pasada que tenía y quiero tener una vida nueva. El verdadero convertido es cuando entiende que su condición es esa que el apóstol Pablo acaba de describir y que necesitan urgente un Salvador. Esa es la verdadera conversión. ¿Por qué? Vivirán toda su vida pegado al evangelio,
progresando en la santificación, porque están agradecidos de que Dios Todopoderoso haya enviado a su Hijo a pagar el precio que nosotros como pecadores teníamos que pagar en una cruz. Aquí establece el apóstol Pablo en este capítulo 3 que tanto judíos como gentiles han pecado, que son corruptos y que no alcanzan la gloria de Dios. Pablo está abarcando el mundo entero. Cuando habla de griegos, no está hablando solamente de los griegos de Grecia, está hablando de los gentiles, de todo el que no es judío. Todos son corruptos y ninguno han alcanzado la gloria de Dios. Nadie, sin importar sus obras o su posición, puede ser justo por sí mismo ante un Dios santo. Vamos a leer para dar apoyo con esta cita bíblica en Romanos 3, como ustedes lo tienen. Dice, como dicen las Escrituras, Romanos 3, 10, 18. No hay ni un justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Hay otras versiones que dicen que es sepulcro abierto, es su garganta. Su lengua está llena de mentira. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimientos en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Esa es la característica de un hombre natural. Un hombre no convertido tiene todas esas características. No hay justo, ni aún uno. Estas citas nosotros las podemos encontrar, solamente eso, en el Salmo 14 del 1 al 3, en el Salmo 5, verso 9, en el Salmo 140, verso 3, en el 10, verso 7, en el 36, verso 1. Y en Isaías 59, 7 y 8 apoya esta misma declaración de apertura que no hay ni un solo justo. Ni un solo justo. A una se hicieron inútiles. Y la palabra inútiles tiene la idea de una fruta podrida. Habla de algo que es permanentemente malo y por lo tanto sin uso. Señores, mire, esto es una descripción que nosotros pudiéramos sentirnos ofendidos. Claro, esa es una descripción que nos describe, que describe cuál es la condición de una persona no convertida. Sepulcro abierto es su garganta. Con esta referencia de los salmos, Pablo llama a casi todas las partes del cuerpo humano como culpable. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies, los ojos están llenos de pecado y de rebelión en contra de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de describir aquí. Todo está lleno de pecado. La garganta, los labios, la lengua, los pies, los ojos, la boca. Entonces, al nosotros tener claro esto, ¿qué nos toca? Llorar. Ponernos a llorar de ver nuestra condición. Entonces, eso es lo que nos hace ver a ese Cristo glorioso y grandioso que nos dio valor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Miren, desde el tiempo de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por las obras de la ley. Escuchaba a alguien en estos días que decía, a Paul Washer, él decía que solamente hay dos religiones en el mundo, dos. Una que es por las obras y otra que es por gracia, por la fe. Y la única que entra dentro de estos dos grupos es el cristianismo. Después todas las demás, judaísmo, islam, todas esas religiones
tienen que hacer obras para poder sentirse salvos. El único es el cristianismo, que nos da el regalo de nosotros poder ser salvados, no por nada que nosotros hayamos hecho. Y él dice, fue por obras también que fuimos salvos, pero por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice Lutero, eso es una obra imputada, es una gracia ajena, una justicia ajena, dice Lutero, hablando de que nosotros no aportamos nada. Esto significa que la ley, al ser quebrantada, solamente puede condenarnos, nunca nos puede salvar. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos en las Escrituras que nos hablan de la ley de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos la ley de Dios. ¿Por qué Dios dio la ley? Porque la ley es la revelación del pecado. La ley es como el espejo, que te muestra si tú estás sucio. Tú te miras en el espejo, tú te das cuenta si tú estás sucio. Eso es la ley. Pero tú no eres salva por eso. La ley lo que te enseña es la infracción. Yo escuchaba el testimonio de un judío ortodoxo convertido y él decía que el judaísmo no tiene vida, porque el judaísmo es el tú leer oraciones desde que tú te levantas, hacer rituales, y lo que tú haces es leer lo que otro escribió. Ellos no tienen oraciones como las tenemos nosotros, oraciones personales. Ellos lo que hacen es leer, y usted ve que eso es leyendo desde que se levantan y leyendo y leyendo y leyendo. Y él dice que cuando el Señor por misericordia le mostró que Jesús era el Mesías, que por primera vez en su vida, él había hablado con Dios directamente. Que él nunca se había atrevido a hablar con Dios directamente por ese puente, ese muro que habían puesto entre ellos y Dios. Y dice, no me sentí condenado, me sentí como un hijo hablando con un padre. Esto significa que aun si ahora nosotros pudiéramos empezar a guardar perfectamente la ley, ¿se está entendiendo hasta aquí? No podríamos resolver la desobediencia del pasado. Aunque, si cumplimos la ley, no podemos resolver los problemas del pasado, ni tampoco vamos a poder resolver los problemas del presente. Esta alegoría yo la escuché y me encantó. Y es que si nosotros, por ejemplo, vemos para que entendamos lo que es servir por la ley, muchos también en la iglesia actual se creen que van a ser salvos por las obras, por lo que hacen. Eso es creer que están siendo salvados por la ley. Hacer las mismas cosas que venir a la iglesia todos los domingos, venir a los estudios bíblicos, ir a los cultos de oraciones, ayunar, orar, tener una vida recta. Pero eso es una vida por obra, si no se pone a Cristo como el motivo de hacerlo. Entonces, cuando el profeta Jeremías dice que todo lo que nosotros hacemos para el Señor es como si fueran trapos de inmundicia. Y la ilustración que escuché es una persona con lepra. La lepra, la persona tiene la piel podrida. Y dice, usted puede comprar la seda más costosa que haya. Y usted coge un enfermo de lepra, recuerden, la piel podrida, y se pierde la sensibilidad en la piel. Nosotros tenemos estadísticas que yo la dije hace un tiempo en la India. Hay un lugar que es solo para leprosos. Y los ratones, cuando ellos están durmiendo, se les comen la piel y ellos no se dan cuenta porque tienen la piel muerta. Es como uno coger un leproso y comprar la seda más costosa, una seda que cueste a $2,000 la yarda. Y usted coge ese leproso y lo envuelve en medio de su cuerpo
y lo pone como si fuera una momia y lo cubre con esa seda costosa y usted se gasta miles de dólares para cubrir el cuerpo de ese leproso. Solamente es cuestión de que pase un tiempecito corto para uno ver cómo la pus y la sangre va saliendo por encima de la costosa tela. Así somos nosotros, cuando creemos que nos protegemos con las obras. Como quiera la pudredumbre por encima del caparazón que nosotros tengamos, va a pasar. Como si fueran trapos de inmundicia. E incluso nuestra condición de pecado, si nosotros no estamos constantemente como si fuéramos perros sabuesos para darnos cuenta, podemos hacer muchísimas cosas para Dios envueltas en pecado. Esto significa que guardar la ley no es la manera de Dios para salvación o bendición bajo el nuevo pacto. Yo estoy tratando de retratar nuestra condición para que nosotros podamos entender. Yo estoy evangelizando a la iglesia. Es evangelizándola. Yo estoy de cero. Como que ustedes nunca han escuchado el evangelio, porque el que no te ha convertido se tiene que convertir. Y el que cree que está convertido, entonces yo lo estoy engañando. Se está autoengañando y yo también haciéndole creer que están bien por el camino donde van. Después de estas clases ya ustedes sabrán. Entonces, la primera que vamos, después de haber analizado cuál es la condición del ser humano, entramos ahora en el trabajo que Cristo hizo por nosotros. Nos justificó. Y la semana pasada nosotros hablamos que la justificación es un término legal de pagar una deuda legalmente. Al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en la que nosotros podemos ser justificados es el ser justificados gratuitamente. No la podemos comprar con nuestras buenas obras. Si no fuera hecha gratuita para nosotros, no pudiéramos obtenerla. Así que somos justificados gratuitamente y por gracia. Su favor inmerecido, dada que nosotros, sin importar lo que merecemos, es dar motivo eternamente del dador y no motivado en nada por aquel que la recibe. Aquí estamos hablando de este es el motivo por el cual nosotros debemos de vivir eternamente agradecidos por lo que Cristo hizo. El nosotros poder ser rescatados de esa vana manera de vivir, como dice Efesios capítulo 2, tenía que ser con la intervención de un Salvador que le pagara a Dios el precio que era para nosotros era condenación, porque no había ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pudiera pagar la deuda que nosotros le teníamos que pagar a Dios. Tenía que venir el mismo Dios a la tierra, porque no había un solo justo en la tierra. Ni siquiera uno, dice. No había uno solo. Gratuitamente. Es una palabra griega que se llama dorean. Y la forma en que esta palabra es utilizada en otro pasaje en el Nuevo Testamento nos ayuda un poco para entender esta palabra. Por ejemplo, en Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, da de gracia. Tú no aportaste nada. Como tú no aportaste nada, tú tienes que seguir dando. Y esa palabra gracia es la misma. O sea, nosotros hemos recibido algo sin haber aportado nada. En Apocalipsis 22:17 dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Muestran que la palabra significa en verdad gratis, no solamente barato o algo de descuento, sino gratis. Yo no había visto algo que tuviera tanto valor y que fuera gratis. Si alguna vez a ustedes le preguntan,
¿qué es lo más caro que tú has visto que no se compra? Y si ustedes se dan cuenta, nada de lo que nosotros obtenemos que tiene valor, cuesta nada. Dígame de cuánto le llegue el bill del aire que ustedes respiran. Eso es impresionante. El bill del aire que nosotros respiramos. Dígame cuánto ustedes le pagan al bill del sol para que llegue la luz del día. El oxígeno que tiene la atmósfera. ¿Cuánto pagan? Por la luna para que ilumine de noche, ¿cuánto pagan? Por las estrellas, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto ustedes le pagan? ¿Qué bill ustedes pagan al que está guardando los cerrojos del mar para que no nos inunde y haya tsunami donde nosotros estamos? Los que están bien enamorados de sus esposas, ¿cuánto le pagaron a Dios por ella? La salud que tienen, ¿cuánto pagan? Porque se paga por la enfermedad, pero ¿y por la salud? ¿Cuánto pagan? Por los hijos, ¿cuánto pagan? Si nosotros nos ponemos a sacar una lista de las cosas que tienen más valor en nuestras vidas y que son gratis, es para, solamente por eso, el tirarnos de rodillas. El alimento que a usted más le gusta, ¿quién lo provee? ¿Quién lo hizo? A los que les gustan el café cuando se levantan por la mañana, dígame, ¿quién lo hizo? Son tantas cosas y no cuestan nada. Nuestra salvación le costó a uno solo. A nosotros nos la ofreció gratis. Voy a seguir para terminar. La justificación es un acto de Dios, es una declaración legal en la que Dios perdona al pecador de todos sus pecados y lo acepta y lo considera como justo ante sus ojos. Mira cómo se trata. El Espíritu Santo nos muestra esta condición que nosotros hemos descrito. Somos pecadores. No soy justa. Soy mentirosa. Engañadora. Peco contra Dios. Tengo una sentencia porque como a mí me creó un Dios santo, yo tengo una sentencia. Yo no puedo estar donde está ese Dios santo. Mi camino es donde están los desobedientes. ¿Y dónde están los desobedientes? Donde está Satán. Él es el rey de los desobedientes. Él es el príncipe de este mundo. Y todos estábamos con una sentencia de ir a reinar con él por el resto de nuestras vidas. El infierno. Sin embargo, Dios se condolió de nuestra condición. Y Él decidió descender aquí abajo para pagar el castigo que nosotros nos merecíamos en una cruz, recibir el castigo que nosotros merecíamos, recibir el peso de la ira de Dios para poder satisfacer la demanda que Dios tenía sobre nosotros para nosotros poder ser salvos. Como dice Ilcani, esto es para llorar. Dios declara. Entonces, cuando Cristo va a la cruz y muere, su sangre, toda su sangre sin pecado que derramó en la cruz, nos otorga un perdón eterno. Y todo aquel que cree que eso es verdad, entonces comienza a llorar porque acaba de recibir vida por la eternidad al lado del Dios creador sin haber aportado nada, porque su culpa la pagó otro. Cuando se tiene esta conciencia, entonces se llora. Porque se llora de decir que nosotros no merecemos tanta generosidad, no merecemos tanta misericordia, no merecemos tanta bondad.
Y es por eso que es importante que nosotros entendamos estas palabras de justificación, imputación, regeneración, santificación, para poder estar bien claros de qué fue el regalo que recibimos. Dios declara al pecador justo en el momento en que el pecador pone su confianza en Jesucristo. Y cuando una persona dice, yo confío en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es mi salvoconducto para yo poder ser salva. Porque yo no tengo méritos, Él sí lo tiene. Yo soy pecadora, Él nunca pecó. Mi sangre está contaminada por el pecado, su sangre era santa. Yo merecí el infierno, Él cogió el precio del infierno por mí. Entonces, cuando uno se ve, y no con el pechazo de que yo soy, no. Es por eso que el cristiano tiene que ser humilde. Porque los méritos solamente le corresponden a Cristo. Es por eso que el cristiano no puede ser altivo. Es por eso que el cristiano tiene que perdonar. Porque Cristo perdonó y dio su sangre en la cruz del Calvario. Se humilló hasta lo sumo, viniendo aquí en forma de hombre, siendo Dios, para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. ¿Quiénes somos nosotros para retenerle el perdón a otros cuando Él nos ha perdonado? Es por eso que la falta de perdón es uno de los pecados más intolerables ante la presencia del Señor. Porque si por gracia, sin tú merecértelo, Cristo pagó ese precio tan alto por tu salvación, ¿cómo tú te vas a poner a estar reteniéndole el perdón a otro? Y lo que hicieron por ti. Entonces, yo digo, una persona que retenga el perdón del otro no ha conocido lo que hicieron por él. Y yo entiendo que hay heridas que duelen, pero hay que trabajarlas. ¿Y por qué? O porque tú fuiste perdonada. Cuidado si a ti te van a... Si el perdón que te dieron a ti, cuando Dios, la salvación no se pierde, definitivamente, el que es salvo. Y esto no es cuestión de salvo o siempre salvo, nada de eso, no. El salvo de verdad, el que es arrepentido, convertido y salvo, no se sale de ese camino jamás. Jamás se sale, jamás. 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 Entonces, una persona que ha sido perdonada no retiene el perdón. No hace las obras de Satán. Llora. Le duele el alma por pecar, porque sabe que está ofendiendo a un Dios santo. Todas estas citas aquí demuestran lo que yo estoy diciendo. La doctrina de la justificación es una obra completa de Dios y es instantánea. Ahora mismo, usted no ha sido convertido porque no estaba convencido de todas estas cosas y usted dice, hoy yo quiero convertirme a Jesucristo porque hoy yo he entendido mi condición de pecado y hoy yo quiero servirle por el resto de mi vida. He estado todo el tiempo autoengañado, pero hoy yo he reconocido con estas clases que yo he sido sacada del mismo infierno para estar ante la presencia del Señor. Instantáneamente, usted es salvado. Instantáneamente. Y después entonces, por eso es que hay una diferencia entre la justificación y la santificación. La santificación es un proceso continuo de crecimiento en la vida del creyente, un continuo. Usted comenzó como un niño tomando leche, después va comiendo comida más de adulto, y usted va reconociendo a través de la lectura de las escrituras, a través de estudios bíblicos, cuáles cosas son las que le agradan a Dios y cuáles no. Usted comienza a adquirir conocimiento, comienza a ser maduro, viendo cuáles son las decisiones que tiene que tomar, las que no tiene que tomar, las que le agradan a Dios, las que no le agradan a Dios. Y nosotros en el campamento, el pastor soltero le preguntaba a alguien, ¿cuándo usted se identifica como cristiano? Y me encantó una respuesta de una muchacha que se llama Yaciel, que no es de nuestra iglesia y estaba en el campamento. Y ella dijo, cuando estoy sola.
Cuando nosotros estamos solos es que de verdad sabemos si somos cristianos o no. Cuando nadie nos ve, sabemos. Cuando tenemos una conversación con alguien de la calle, si estamos hablando mentira. Cuando salimos por ahí a hacer cosas donde no nos ven en la iglesia. Cuando estamos solos en nuestros carros, ¿cómo reaccionamos cuando nos pasa uno por el lado? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos pisa el callo? ¿Cómo reaccionamos en la casa con la esposa? ¿Cómo reaccionamos en la casa con la mamá? ¿Cómo reaccionamos en la casa con el vecino? Que eso no lo sabe nadie. El vecino no sabe si usted es cristiano. ¿Cómo reacciona? El de arriba lo ve. Ahí es que usted realmente puede darse cuenta si es cristiano o no. Donde usted se llena de temor por no pecar. Y si peca, se arrepiente y pide perdón. Nadie sabe, el único que lo sabe es Dios. La santificación se produce después de la justificación. En el libro de la Institución de Calvino, él dice, la justificación tiene dos partes. La remisión de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Remisión de pecado. Usted confiesa su pecado delante de Dios. Señor, reconozco que soy pecador y reconozco que necesito salvación. Y reconozco que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es mi único camino para yo poder llegar al Padre y obtener su perdón. Después que usted reconoce esto, entonces la justicia de Cristo en la cruz del Calvario es imputada a su vida. No es ni siquiera lo que usted dice, es que usted reconoce lo que Cristo hizo y lo que Cristo hizo, entonces se le otorga a usted. Eso es como, usted debe su casa completamente. Y viene Fernando y le paga su casa en su totalidad. Y cuando usted va al banco, que usted va a pagar el próximo mes, le dicen, no, pero su cuenta está pagada. Y usted no debía 20 pesos, usted debía a la casa. Miles de cientos de dólares. Cientos de miles de dólares. Y usted llega al banco y le diga, no, pero ya usted no tiene que pagar nada, ya usted lo pagó todo. Dice, pero ¿y cuándo yo lo hice? El dinero de Fernando pagó su deuda y del dinero de Fernando está imputado en su cuenta cero. El sacrificio que él hizo de pagarle el dinero a su cuenta hace que usted esté libre, sin usted hacer nada. Eso se llama imputación, que lo vamos a explicar más adelante después, o más después. Entonces, según Calvino, remisión de pecado y la imputación de la justicia de Cristo al pecador que se arrepiente implica el perdón de los pecados. El pecado ya no figura en la cuenta del creyente. Cero. ¿Recuerdan cuando Cristo está en la cruz del Calvario que dice consumado es? Tetelestai. Es esa palabra en griego, tetelestai. Esa palabra se le ponía, eso era un sello que había, y se le ponía a los biles cuando se debían, o a los recibos cuando se debían, a las deudas cuando se debían. Usted ve cuando usted va a un sitio y debe una cantidad enorme de dinero y le ponen ese sello que dice pay. Qué satisfacción, no debo un peso más de ahí. Eso mismo fue lo que Cristo hizo. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, lo que Él está diciendo, todo está saldado. ¿Sabe qué cosa bella? Todo está pagado. Y Él está hablando con el Padre y le está diciendo al Padre, ya pagué todo. Y el crédito por lo que yo hice, se lo concedo a ellos. Ahí entramos nosotros, los que se arrepienten y los que se convierten. Dice Calvino, en segundo lugar, que la justicia es atribuida a la cuenta del creyente.
Los cristianos no quedan en un estado neutral. Más bien se le atribuye la justicia moral de Cristo. Lutero lo llamó, como dije anteriormente, una justicia ajena, porque no hicimos nada. Porque no era algo que perteneciera de forma innata al creyente. La justificación no tiene que ver con un cambio de naturaleza, sino con ser declarado justo como resultado del carácter justo de Jesucristo que ha sido atribuido a los creyentes. Por lo pronto, todo el mérito lo tiene Él. Nosotros no tenemos ninguno. Ya me cayó la hora. No le quiero dar más. Esto es increíble. ¿Sabes lo que es eso? Pero lo más importante de todo esto es que nosotros entendamos nuestra condición de pecado, porque eso nos va a llevar a vivir en agradecimiento a Cristo siempre. Y a ver a Cristo siempre como el meritorio de todas las cosas. Y a nosotros vernos como figuras que hemos obtenido algo porque otro lo compró y lo pagó por nosotros. Así que terminamos esta clase. Me faltó imputación, me faltaron las demás. Me faltó imputación, me faltó redención, me faltó lo que era expiación. Ay, mi madre, me faltó casi todo. Me faltó. La vamos a dar, mire, yo tengo que dejar este sello como pastor en ustedes. Yo le tengo que enseñar a ustedes lo que es el principio de la fe. No podemos seguir caminando a ciegas, viniendo los domingos a la iglesia sin entender a qué venimos. Sí. No, gracias. Yo le doy gracias a Dios porque creo que este ha sido uno de los mejores estudios bíblicos que he podido tener en toda mi vida. Porque es vital y clave, ¿no? Para refrescarnos. Sí, mi hijo, sí, definitivamente. No podemos, yo voy a traer el domingo la predicación, el autoengaño de la salvación, para traer lo que es un salvo y lo que es una persona no salva. Así que oren por mí para que Dios me dé todas esas palabras que la iglesia necesita conocer. Estoy evangelizando la iglesia como si no fueran creyentes ninguno. Tenemos que comenzar de cero. Comenzar de cero. Porque es que los resultados que yo estoy viendo de mucha gente es de gente no creyente. Esto tiene, para la gloria de nuestro Padre, esto tiene que cambiar. Y si hay algo que yo quiero que le quede en el corazón de ustedes durante mi pastorado, es que yo le enseñe a Jesucristo. A mí no se me olvida la mamá de Lina, la esposa de mi hijo, Paulina, que ella me confesó a mí que después de 20 años de ella ser creyente, el pastor Luciano le enseñó quién era Jesucristo, después de 20 años de creyente. Y eso como que me marcó a mí, 20 años sin conocer a Jesucristo. Y ella me dijo, él me enseñó a Jesucristo. O sea, si hay mucha gente en la iglesia que no conocen eso. O sea, tenemos que empezar de cero. Y yendo a la iglesia todos los domingos, 20 años duró. Y a los 20 años el pastor Luciano le enseñó a ella quién era Jesucristo. Así que esta batalla, mire, peléenla. Estas son unas clases para la gloria del Señor que yo encuentro que son únicas, que fortalecen a la iglesia, que le dan identidad a ustedes como creyentes y van a dejar de estar pasando por baches, por huequitos, sino que van a tener una fe sólida. Vamos a orar y alguien que me ayude, por favor, porque ya me cansé. Alguien que no haya orado. Liliana. Nuestro buen Dios